Hemos estado tratando una serie que se llama Cómo ser cristiano, cómo ser mejores cristianos. Y ya vamos por el cuarto mensaje, quedan 3. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha ido enseñando cómo ser cada día mejores cristianos, cómo ser personas que agradan a Dios a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones. El día de hoy tenemos ya esta cuarta parte que consiste en conectados con Dios a través de la oración. Vuelvo y lo digo, conectados con Dios a través de la oración. Y es que Jesucristo nos enseña que una persona que no ora es propenso a que Satanás juegue con la vida del cristiano que no ore. No estoy diciendo que vaya a ser poseído por Satanás ni nada de eso, no, sino que Satanás se aprovecha de tu debilidad en oración para jugar con tu vida espiritual y que tú no puedas crecer en Dios. Por lo tanto, para ser un buen cristiano es necesario que tú ores. Y vamos a aprender eso el día de hoy. Y como estamos hablando de oración, vamos a orar para que sea Dios el que tome el control de todo lo que se estará hablando aquí el día de hoy. Así que oremos. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por este mensaje que tenemos preparado para hoy. Permite que pueda servir para nosotros crecer cada día más y ser cristianos que te agradan más y más. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, Hudson Taylor, un misionero, uno de los más grandes misioneros en relación a China, hizo 10 viajes misioneros a China y estuvo en una obra evangelizadora muy grande allá. En el primer viaje misionero que él hizo, iba en un barco de vela y el viento se había detenido. No había mucho viento y el barco estaba rumbo a unos arrecifes debido a las corrientes del mar. Y pregunta el capitán de ese barco y le dice: pero ya no tenemos nada que hacer, Hudson, ¿qué tú recomiendas? Él dice: espérate, sí tenemos algo que hacer. Aquí en este barco hay 4 creyentes, 4 cristianos. Lo que vamos a hacer es que vamos a orar. Y ellos bajaron al lugar donde ellos dormían y duraron ahí como 4 o 5 minutos. Y Hudson Taylor sube, y cuando él sube le dice: mira, sube la vela. Y el capitán, enojado porque está asustado porque el barco va para el arrecife, le dice: pero espérate, porque hay que subirla, no hay viento. Te dije que sube la vela, porque ya lo que tú dijiste que hacía falta, que no sabía que se haga, ya se hizo, ya oramos. El capitán no tenía tampoco nada que perder, así que él subió la vela. Y efectivamente, pasó muy poco tiempo cuando ellos se salvaron por un milagro. Ese milagro lo hizo Dios a través del poder de la oración. Había algo que hacer. Y él escribe en un diario, mientras él estaba en ese barco, él escribió la siguiente frase. Él dijo: por tanto, Dios me alentó antes de aterrizar en la costa de China para traerle toda la clase de necesidades a Él en la oración y esperar que Él honrara el nombre del Señor Jesús y brindara ayuda a cada emergencia requerida. Hudson Taylor iba a ese lugar, pero Dios no quería ayudarle solo en los momentos que fueran de grandes necesidades. Que necesito ser sanado de algo. Él decía: en todas las necesidades, sean pequeñas o grandes, necesitamos de la oración. Y eso es lo que trata este mensaje, de que cada uno de nosotros reconozca que necesitamos orar a Dios, porque orar a Dios nos acerca más a Él. Necesitamos orar a Dios porque esto nos hace dependiente de Él. Necesitamos orar a Dios porque es un acto de humildad. Y la oración es necesaria para cada uno de los creyentes, porque esa es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Pero el problema es que hoy en día no pasa esto. Hoy en día muchos cristianos pueden hacer muchas actividades, pero no oran. ¿Cómo? Sí, hoy en día se está comprobando que los cristianos cada día tienen más bendiciones en el sentido material, tienen mucho trabajo, no están siendo perseguidos, tienen menos enfermedades que antes. Y ¿sabe qué? En estos tiempos, en vez de estar orando más, lo que están haciendo es que están orando menos. Los cristianos hoy en día no están conociendo a Dios, y es lógico, porque a Dios se le conoce a través de su palabra, como aprendimos en la versión anterior, y como decimos ahora, a Dios se le conoce también
a través de la oración. Entonces vemos que es un problema porque los cristianos están fallando en lo más básico de la fe. Están fallando en su crecimiento de oración. Y es increíble. Hay algunos cristianos que cuando empieza el problema del coronavirus y de todo eso, dicen, vamos a orar. Y no duraron algunos ni siquiera tres días de oración. Ya al cuarto día se sintieron muy fuertes en sí mismos. Cuando Dios lo que te estaba diciendo y te sigue diciendo a través de esta enfermedad, de este virus que anda por ahí, yo soy tu Dios, el que te guarda. Muchos se pueden enfermar, pero aún a ti, te enferme, yo estaré contigo. Y Dios quiere que tú oras, Dios quiere que tú te humilles delante de Él y que tú demuestres confianza en Él. Alguien dijo una vez, la iglesia de hoy en día no necesita maquinaria, no necesita más producción de eventos, no necesita técnicos, no necesita luces ni humo. La iglesia de Dios hoy en día lo que necesita es personas llenas del Espíritu Santo que oren a Dios y que pongan sus necesidades delante de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos es, ¿estamos orando? ¿Estamos teniendo un tiempo válido delante de Dios en oración? Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios algo que acontece y es algo muy interesante con relación a Jesucristo, el ejemplo que vamos a seguir. Y les cuento, Jesucristo está en su último día aquí en la tierra, en sus últimos días aquí en la tierra, casi va a morir. Los discípulos están con Él y Jesucristo sabe que hay uno de ellos que le va a traicionar, será Judas. Sabía que iba a morir. Ahí estaba Jesús preparando la Santa Cena, instituyendo la Santa Cena. Y la Santa Cena consistía en la muerte de Jesús. O sea, Jesucristo estaba pasando por un momento muy difícil. Él estaba pasando por un momento quizás que algunos dirían humanamente hablando de tristeza o de todo eso. Pero Jesucristo no se dejó llevar de las emociones terrenales. Jesucristo en ese momento, casi a punto de morir, a cargar la cruz, y Él sabía cómo era que iba a morir. ¿Usted sabe lo que hace Jesucristo? Jesucristo se acercó al Padre en oración. ¿Sabe qué nos enseña eso prácticamente? Que muchas veces nosotros estamos a punto de morir por una enfermedad y lo primero que hacemos no es acudir a Dios, sino que lo primero que hacemos es acudir a un médico. Estamos en problemas que no tenemos trabajo y lo primero que hacemos es buscar a alguien para que nos ayude a conseguir un trabajo en vez de orar a Dios. Estamos quizás en una situación de desesperación y buscamos ayuda psicológica, pero no buscamos de la fuente principal que es Dios en sí mismo. Y nosotros tenemos que orarle a Él. Y Jesucristo en el momento de agonía, en el momento de dificultad, casi a punto de morir, lo que Él hace es ir delante del Padre para que Dios le ayude en este proceso. La oración entonces es importante. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículos 39 y 46. Y vamos a analizar este pasaje de tal forma que nosotros podamos aprender a orar como Jesucristo oró en esa situación de dificultad. Vamos a aprender a orar como Jesucristo oró en esa situación de dificultad para ser mejores cristianos. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. Miren, Jesucristo enseña en ese momento de agonía a los discípulos lo que ellos tendrían que hacer y lo que nosotros tenemos que hacer en cada momento de nuestras vidas. Y vamos a aprender eso de la siguiente forma: cómo ser mejores cristianos. Primero,
orando de la forma correcta. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Mire, hay una frase que yo no sé si a usted le llama la atención, pero dice como él solía. Era una oración frecuente. En una ocasión, un hombre estaba en una situación muy difícil y su familia también, y su esposa le dijo: óyeme, ora aunque sea a Dios, tú una vez fuiste a la iglesia, ora a Él. Y él dice: oye, mi amor, pero yo tengo 15 años que no oro. No importa, órale, que estamos grave. Y él ora y le dice: Dios, yo te pido que tú nos ayude en este momento de dificultad, y yo te prometo que en 15 años más, hasta 15 años más, yo no te vuelvo a molestar. No, el Señor no quiere que tú te alejes de la oración. El Señor quiere que tú tengas una oración frecuente. Dios quiere que tú lo hagas todo el tiempo. Jesucristo solía ir al monte de los olivos y ahí orar. Y eso no aparece solamente aquí en este relato, sino que vemos cómo también Jesucristo muy de mañana se levantaba temprano a orar. Vemos que Jesucristo le enseñó a sus discípulos también a orar. Vemos tantas cosas de Jesucristo aquí en la tierra, pero una de las principales que Jesucristo hace es enseñar y guiar a los discípulos a través de la oración. ¿Estás orando frecuentemente? O sea, no es que ore un día a la semana. Yo oro los martes, yo oro el domingo, yo oro solamente los lunes. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú estés todo el tiempo orando y hablando con Dios. Amén. Los discípulos le seguían. Ustedes saben, Jesucristo hacía algo y un buen discípulo sigue lo que hace Jesucristo, ¿verdad? Entonces tú, como un buen discípulo, tienes que seguir a Jesucristo y hacer lo que Él hacía. ¿Qué Él hacía? Él oraba. Tú quieres ser un mejor cristiano, tú quieres agradar a Dios, tú quieres ser un ejemplo en tu comunidad como cristiano, ora. Y si tú oras, tú estarás cumpliendo con este requisito básico de agradar a Dios cada día. Pero no solamente le seguían. Jesucristo tenía un lugar especial donde Él oraba. Y no quiero poner esto místico y decirte que te vaya a un monte por ahí, que te vaya a la cordillera central. No. Pero sí, Jesucristo dice que se iba frecuentemente a ese lugar. Es bueno que nosotros también preparemos un lugar para nosotros orar a Dios en ese lugar. Que Dios sabe dónde estamos, pero encontrarnos especialmente ahí. Puede ser tu habitación, puede ser la sala, puede ser, algunos dirían, bueno, yo voy a la iglesia, no sé, pero dedícale a Dios un espacio, un tiempo, una hora específica para tú orar y hablarle a Él. Ahora, no solamente Dios tenía un lugar, Jesucristo no solamente tenía un lugar en el cual oraba, sino que Jesucristo también tenía una posición en la cual oraba. Y Jesucristo dice que Él se arrodilló. Y la palabra de Dios en ese sentido, hay tres formas de orar. Jesucristo a veces de pie se oraba, a veces inclinado y a veces en oración. Pero hay una posición del corazón que es única y es siempre humillado delante de Dios en subordinación. Todos estamos de rodillas delante de Dios hasta cuando estamos de pie. Eso es lo que Dios quiere. Y si tú estás de rodillas y tu corazón está enaltecido, no sirve. O sea, arrodíllate si puedes. Algunos por problemas de salud quizás no puedan, porque quizás por la edad se arrodillen y para levantarse puede ser un poco difícil. Pero tú sabes, joven, arrodíllate si tú puedes. Adulto, si tú puedes, arrodíllate delante de Dios y reconócele a Él como que Él es Dios, porque Él es Dios, y como que tú eres un siervo, porque tú eres un siervo. Que sea completo, que sea complementaria la acción de tú solicitarle a Dios cada una de tus oraciones. Ahora, hay otro estilo que Jesucristo utiliza para orar al Padre. Lo hacía intensamente. Había pasión en Jesucristo. Jesucristo no oró como que Él no necesitaba de Dios. Jesucristo oró como que Él necesitaba del Padre. Jesucristo oró con pasión. Jesucristo oró intensamente. Los sudores le corrían por su cuerpo porque Él estaba en un momento de agonía y Él oró así a Dios. A veces los cristianos oran tan vagamente que yo no creo que Dios ni siquiera le escuche. Dios no va a perder el tiempo con esas oraciones fugaces que simplemente llegan a Dios con vanas palabrerías sin el corazón tener la intención de hacerla. Oh, cuántas personas aparecen y le dicen: Dios, yo quiero pedirte el día de hoy por gracia por estos alimentos, bendice, llévame comida a mi casa.
Dios no oye eso porque tú no estás orando, tu corazón no está orando, tu vida no está en sintonía. Jesucristo sabía que venía y estaba en un momento de dificultad, y Jesucristo oró con pasión, oró intensamente. ¿Estás tú orando intensamente? Una persona, un soltero, ora intensamente. Si hay una persona que tiene un problema de salud, ora intensamente. No le diga a Dios, Dios, por favor, o Dios, sáname, ya, en el nombre de Jesús, amén. Dios no quiere eso. Pídele como que tú necesitas a Dios, por favor, sáname, te lo pido, te lo ruego, hazlo por mí, por favor, ten piedad. Eso es diferente. Pero hay veces que nosotros no tenemos esa actitud, y Dios quiere que tú ores con esa pasión, con esa intensidad. Y Él se agrada de las personas que oran de esa forma, que entienden a Dios y que ven a Dios muy superior, y a Dios le gusta esto. ¿Cómo estás orando? ¿Estás haciendo tu oración frecuente? ¿Estás siguiendo el modelo de Jesús? ¿Tiene un lugar especial para reunirte con Él? ¿Está añadiendo pasión a tus oraciones? ¿Cómo estás haciendo tu oración? Evalúate. Si tú cambias tu modelo de oración y empiezas a vivir una vida de oración diferente, tú verás cómo tu vida espiritual cambiará. Y te voy a decir algo más adelante, pero ahora vamos a ver otro punto. ¿Cómo ser mejores cristianos a través de la oración? De la siguiente forma. Porque la oración nos libra de la tentación. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el pasaje aparece 2 veces lo siguiente. Les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y luego vuelve y le dice, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo me preguntaba, cuando Él le dijo, levantaos, era, oren de pie para que no se duerman otra vez. Óigame, levántense y oren para que no entréis en tentación. Fíjense, lo primero que dice ahí, el cristiano no puede caer en la tentación. ¿Y cómo el cristiano no cae en la tentación? Primero, siempre va a haber tentación. Ahí no dice orad para que no tenga tentación, sino para que tú no entres en la tentación. La tentación va a estar ahí. El problema es que tú le abras la puerta y entre. No, entonces Dios no te quita la tentación. Dios lo que te prepara es para que en la tentación tú seas librado de ella. Dice orad. Ahora fíjense en esa palabra. No le sugiere. Si tú quieres, ora, discípulo. No. Cuando ustedes quieran, oren. No, dice orad. Es un mandato, es un imperativo que Dios está haciendo, que Jesucristo está haciendo con sus discípulos. Oren. ¿Ustedes saben cuál es el imperativo para cada uno de ustedes ahora mismo? Que oren. ¿Quieren ser mejores cristianos? Entonces obligatoriamente tienen que orar. Dice la misma palabra de Dios, orar sin cesar. O sea, que vemos que en otros lugares la Biblia confirma este mandato. Miren, ¿para qué Jesús le dice que ore? Para que ellos sean liberados de la tentación, y para que ellos se fijen que la oración no es simplemente un momento de conversación con Dios solamente, sino que hay muchos para que tiene la oración. La oración es para librarnos de la tentación, la oración es para bendecirnos, la oración es para comunicarnos, la oración es para nosotros poder entender la voluntad de Dios. La oración tiene muchos para. Y Jesucristo le dice uno muy importante aquí, relacionado con 2 cosas. Le dice, mire, oren para qué. Cuando tú oras, tú no lo haces simplemente por hacerlo. Tú no lo haces por una rutina. Tú no lo haces porque me dijeron que ore y tengo que hacerlo. No lo haces por eso. Lo haces porque la oración tiene resultados. Y nosotros vemos esos resultados. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Cuáles tentaciones Jesucristo menciona en este momento? Tentaciones del pecado. Pero hay una también, a la resistencia de la voluntad de Dios. Orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál era el propósito por lo cual Jesucristo vino a la tierra? Para morir por nuestro pecado. ¿Cuál era la tentación que le llegaba a Jesucristo en ese momento? Recuerden que Jesucristo fue tentado en todo. Ser tentado no es pecado. El problema es entrar en la tentación. Jesucristo estaba tentado en en abandonar ese propósito para el cual Él había venido. ¿Y qué es lo que hace? Él se pone en oración al Padre y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, no, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos pidiendo por cosas que no están acordes ni siquiera a la voluntad de Dios? Dios quiere que nosotros cada día estemos haciendo cosas ligadas a la voluntad de Dios y que no nos escapemos de la voluntad de Dios.
Dios, yo te pido por hacer algo corrupto, que tú me ayudes a salir ileso. Eso no está de acorde a la voluntad de Dios. Así que mejor ni ores. Pero a veces estamos pasando por procesos que lo que tenemos que hacer es pedir entendimiento para ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Hay personas que están enfermas y Dios es que lo ha permitido para probarlo. Y pedimos, Dios, mira, líbrame de la enfermedad. Pero decimos, ¿por qué no decimos, Dios, ayúdame a comprender por qué? Voy a utilizar, gracias a Dios, que la hermana Tina está aquí y recordar al hermano Andrés, que en una ocasión alguien le dijo como, vamos a orar para que usted se sane de la vista, porque el hermano Andrés era no vidente. Él dijo, pero yo no te he pedido eso, ¿para qué tú lo vas a hacer? Él había comprendido parte de su proceso, y nosotros muchas veces tenemos que pedir a Dios que nos ayude a comprender cuál es su voluntad. Amén. Dios quiere que nosotros seamos guiados por ello. ¿Cómo ser cristiano? ¿Cómo ser mejores cristianos? A través de la oración. Cuando nosotros nos hacemos conformados a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, mira mis peticiones, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, yo quiero que tú me sanes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, yo quiero que tú me consigas un empleo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, yo quiero. Y podemos querer tantas cosas, pero cada una de esas cosas nosotros tenemos que destinarlas a ¿qué? Agradar a Dios. El Padre nuestro, ¿de qué habla? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y vuelve el Señor Jesucristo y le recuerda que la oración no depende de la voluntad nuestra, sino de la voluntad de Dios. Alguien dijo una vez eso, la oración es tan grande que puede hacer todas las cosas, menos las que no están en la voluntad de Dios. Y nosotros podemos hacer y pedir todas las cosas posibles, menos las que no están en la voluntad de Dios. Dios las va a responder todas, si están acorde al plan de Dios. Aquí Jesucristo nos enseña a someternos. Él nos dice, miren, ustedes tienen que someterse a mí. O sea, la oración no tiene un poder en sí mismo. El que tiene el poder es Dios. Tú te comunicas con Dios y Dios te responde la oración, porque Dios es el que tiene el poder. Entonces, sométete a Dios. Tú no puedes venir a Dios y demandarle a Dios, Dios, haz esto en mi vida ahora. Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque nadie puede controlar a Dios. Hay inclusive oraciones que se alejan de lo que es la voluntad de Dios. ¿Alguien ha escuchado personas que dicen, Señor, salva a todo el mundo? La Biblia no enseña eso. Señor, sana a todos los enfermos del mundo. Pero la Biblia dice que tendremos aflicciones. Quita todas las guerras a nivel mundial. La Biblia habla de eso. Entonces son oraciones utópicas, muy bonitas, pero que no están conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es que ha permitido todo eso. Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Estás orando en la voluntad de Dios? Una pregunta, ¿cómo tú conoces la voluntad de Dios? Y la semana pasada hablamos de eso. Conocemos la voluntad de Dios a través de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Estás orando en tu propia voluntad? Señor, yo quiero la última Mercedes, ven Señor, yo quiero una casa, mansión con jacuzzi, piscina y de todo. Señor, yo quiero que tú me proveas 2 millones de pesos que caigan de un helicóptero. Señor, no. O sea, muchas veces nosotros estamos orando por cosas nuestras y la Biblia dice, ustedes no reciben porque no saben pedir. Y Dios quiere que nosotros oremos. Dios quiere darnos muchas cosas, pero que estén en su voluntad. Que nosotros estemos dispuestos a comprender y a decir, bueno, yo entiendo, Señor, que esto es lo que tú quieres que yo pase, y te adaptes al proceso. Jesucristo había comprendido de que Él tenía que morir. ¿Y usted sabe qué pasó? Él se adaptó al proceso. No vemos a Jesucristo pidiéndole otra vez, ay Dios, por favor, líbrame, que mira, estos soldados son fuertes y azotan duro con ese látigo que me están azotando la espalda. Jesucristo no estaba diciendo eso. Jesucristo no estaba diciendo, óyeme Padre, pero vamos mejor que el mundo se convierta por otro método, que siga haciendo sacrificio. Jesucristo no huyó a la voluntad del Padre, sino que se sometió. ¿Estás tú dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, aun esta sea distinta a lo que tú piensas? Entonces tenemos que someternos a esta. Cuando oremos de todas estas formas, entonces veremos que la oración tiene muchos beneficios para cada uno de nosotros. ¿Y cómo veremos resultados? Miren, aquí cuando Jesús estaba orando, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
¿Usted sabe qué hace la oración con cada uno de nosotros? Primero, nos muestra los propósitos de Dios y nos ayuda a andar confiados en esos propósitos. No hay nada más bueno para un cristiano que saber que algo que él está haciendo es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que ahí está seguro. Ahora, no solamente eso, la oración nos fortalece en los momentos difíciles. Son muchas las historias de personas que han tenido que pasar por momentos hasta de muerte. Y aún en la muerte, ¿ustedes saben qué? Ellos se sienten confiados y bien en Dios. ¿Saben por qué? Porque han comprendido que esa es la voluntad de Dios. Comentaba hace poco la muerte de Rabí Zacarías, y en su lecho de muerte él estaba confiado en Dios. ¿Por qué? Porque él había estado sustentado en la oración. ¿Tú quieres estar seguro? Entonces, ora. La oración nos subordina a Dios, nos hace dependientes de Dios. El cristiano que no ora es porque piensa que él puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Bueno, yo no tengo que orar porque yo sé que voy a conseguir ese trabajo, porque yo soy inteligente. Yo creo que puedo conseguir tal cosa porque yo puedo. Esa no es la actitud del cristiano. El cristiano tiene que subordinarse a Dios y tiene que entender de que Dios es el dueño de todo y es el soberano para ayudarnos en cada parte de nuestras peticiones. La oración quita la tristeza. Jesucristo, los discípulos estaban tristes, pero Jesucristo no estaba triste. Jesucristo viene delante de ellos y lo ve triste, dormido. Se durmieron por la tristeza, pero no eran ellos que iban a morir. Era Jesucristo el que iba a morir. Pero Jesucristo no estaba triste porque Jesucristo ya había sido confortado por medio de la oración con el Padre. La oración quita la tristeza de nuestra vida. Y la oración nos ayuda en esos momentos difíciles. Jesucristo fue a la cruz, no se le quitó eso. Jesucristo sufrió en la cruz, pero Jesucristo fue soportado por el mismo Padre y a la vez castigado. ¿Por qué? Porque ya Él había orado y se había comprometido con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practiquemos la oración para que disfrutemos de esos beneficios, de los momentos difíciles, estar bien consolados por Dios. Oremos en cada momento y Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. En el 2013 hubo algo que pasó con un niño llamado Grayson Clamp. Él había nacido sordo, no escuchaba, no podía escuchar, con problemas auditivos y nunca había podido escuchar. En la Universidad de Carolina del Norte le hicieron un procedimiento en el cual le unieron unos nervios y gracias a Dios el niño pudo escuchar. La primera voz que le escuchó fue la voz del Padre y los ojos se le abrieron y se puso contento y empezó a gritar de la alegría y a brincar y a reírse y todo eso, porque él nunca había escuchado nada. Cuán contento debe sentirse el cristiano también, porque sabe que Dios nos escucha. Óigame, nosotros tenemos que estar bien y entender de que es bueno, que Dios nos oye, que Dios está esperando nuestras oraciones, pero parece que muchas veces no comprendemos eso porque el cristiano verdaderamente falta y cada día le falta más orar y orar. Jesús nos enseña prácticamente cómo debemos orar y Él lo explicó a través de orar con la actitud correcta, de ser librados de la tentación, de que debemos someternos a la voluntad de Dios y que debemos llorar para ver los resultados. O sea, tú quieres ver los resultados de la oración, ora, no dejes que te los cuenten porque yo lo estoy diciendo aquí y te lo estoy diciendo por lo de la vida de Jesucristo, pero si tú quieres verlo, que no sea solamente teoría, entonces ora y tú verás cómo van a pasar grandes cosas en tu vida. Amén. El día de hoy yo te invito a comenzar un viaje fascinante por el mundo de la oración. Navega en la voluntad de Dios. Comprende el maravilloso regalo que es poder ser escuchado por Dios. Yo puedo entenderte y sé que para muchos se hace difícil orar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 1 hora. Pero yo sé que si tú te dispones a conversar con Dios, a hacerlo con pasión, a hacerlo con intensidad, a entregarte delante de Él, a llevar todas tus necesidades, no las más difíciles, todas, porque Dios puede ayudarte en todas, entonces tú verás cómo tu oración de 3 minutos se convertirá en oración de 1 hora, de 2 horas y hasta de 3 horas. ¿Por qué? Porque tú estarás orando intensamente. Puede ser difícil. Los discípulos estuvieron con Jesús y se durmieron a causa de la tristeza.
¿Puede ser imposible? Claro que no, porque la vida de oración de los discípulos cambió. La historia registra a muchas personas que cambiaron por la oración. Y yo mismo antes me dormía y todavía lucho a veces con el sueño. Es la oración. Antes yo duraba 3 minutos orando y ya se acabaron las peticiones. Pero eso va aumentando con el tiempo. Dios quiere que tú ores y tú verás cómo la oración de tus 3 minutos se convertirán de horas y horas de pasión, de alegría, de gozo y de paz delante de la presencia de Dios. Y ahora yo quiero hacer un llamado. Dios escucha a sus hijos de manera especial. Un padre escucha primero el llanto de su hijo antes que cualquier otro llanto. Lo mismo Dios hace con cada uno de los que son sus hijos. Dios lo escucha de manera especial. Aquí hay una persona que quiere ser hijo de Dios, que esperó el día de hoy para ser hijo de Dios. Yo le voy a invitar a José Arias que se ponga de pie y vamos a orar por él, porque él se quiere convertir y vamos a dar gloria a Dios. Amén. Así que yo te voy a invitar a que tú repitas desde allá lo que vamos a decir. Esta oración es simplemente para que tú expreses públicamente lo que ya tú has creído en el corazón, porque ya sabemos que Dios te ha salvado. Y vamos entonces a orar. Repite detrás de mí: Padre que estás en los cielos y que ahora está en mí, yo te pido que tú perdones todos mis pecados, que tú me libres de toda maldad. Yo te pido para que tú me hagas tu hijo. Y yo quiero tener una vida arrepentida de mis pecados y viviendo para agradarte a ti. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de mis pecados. Y hoy en día yo puedo ser salvo a través de esa sangre que tú derramaste en la cruz. Gracias, Señor, porque ahora soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar y luego vamos a decir cómo vamos a ir saliendo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú permitiste que estuviéramos en este primer culto, disfrutando de estar en tu presencia aquí en la casa de Dios y de los cultos que pudimos disfrutar en nuestros propios hogares. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.